nuestros días. Hola niños, queremos compartirles el Evangelio para que todos los días creamos que Jesús es el Cristo. El tema de hoy es el agua que fluye del templo. Primero debemos de saber qué es un templo. Un templo es algo como esto. El templo servía para que las personas se pudieran encontrar con Dios, así que recuérdenlo muy bien. Niños, ustedes saben muy bien que cuando Adán y Eva se separaron de Dios, Dios les prometió que iba a venir el Cristo, pero pasaron muchos años y el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios les había prometido. Entonces ellos quisieron vivir sin Dios y por eso un pueblo más grande que ellos, que se llamaba Babilonia, los esclavizó y les destruyó su templo. Entonces Dios le habló al profeta Ezequiel. Ustedes saben qué hacen los profetas, ¿verdad? Dios le habló en un sueño y en el sueño le mostró un templo. De este templo salía agua y salía tanta agua que creció y creció y creció hasta que no se podía pasar caminando, sino que había que nadar. Era como un río grande y todo lo que se metía en este río tenía vida. Habían muchísimos peces y habían muchos árboles que daban frutos muy buenos y nunca se hacían viejos. En los lugares por donde pasaba el río le daba vida a todo lo que entraba en el río y todo esto era porque esta agua estaba saliendo del templo. Este fue el sueño que Dios le dio al profeta Ezequiel. Pero niños, ¿qué quería decir Dios con todo esto? ¿Acaso quería decir que Dios les iba a dar un nuevo templo? No, les diré qué significa este sueño. El templo que Dios le mostró en el sueño al profeta Ezequiel era Jesús, el Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué era Jesús el Cristo el templo? Jesús nos lo dijo. Cuando Él había venido aquí, ya había un templo en el pueblo de Israel, pero las personas, en lugar de encontrarse con Dios en el templo, lo utilizaban para vender. Y Jesús les dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Jesús se refería a que Él era el templo. Jesús murió por nuestros pecados y así nos liberó de Satanás. 3 días después de haber muerto, Él resucitó. Él le dijo al pueblo de Israel que destruyeran el templo que tenían y 3 días después Él lo iba a levantar. Pero niños, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora no nos podemos encontrar con Dios a través de un templo. Quiere decir que el templo que Dios le mostró al profeta Ezequiel en su sueño no era un templo hecho de ladrillos, sino que el verdadero templo del que hablaba el sueño era Jesús, el Cristo, porque Él murió y resucitó para poder librarnos del pecado de Satanás y ahora poder encontrarnos de verdad con Dios. Él es el templo. ¿Recuerdan en el sueño del profeta Ezequiel que del templo salía agua? Bueno, si Jesús es el templo, ¿cuál es el agua? El agua es lo que Jesús hizo por nosotros, morir por nuestros pecados y así librarnos de Satanás para nosotros poder estar con Dios. ¿Recuerdan que todo lo que entraba en el agua tenía vida? Entonces, si Jesús es el templo, el agua es lo que hizo por nosotros, ¿cuál es la vida? La vida es que ahora Dios vive en nosotros y con nosotros y nosotros podemos disfrutar de estar con Dios. El sueño que Dios le dio al profeta Ezequiel no era para que ellos pensaran que iban a tener un templo nuevo, sino para decirles que el Cristo era la única manera verdadera de poder encontrarnos con Dios. Y Jesús es el Cristo que ya vino e hizo todo para que nosotros nos podamos encontrar con Dios. Ahora podemos vivir con Dios todos los días de nuestra vida. Dios no solamente quería decir eso con el sueño que le dio al profeta Ezequiel, sino también todos los que creen que Jesús es el Cristo somos un templo, porque Dios ahora, a través de su Espíritu, vive en nosotros, siempre está con nosotros. Y nosotros podemos ayudarles a todas las personas del mundo a que ellos puedan encontrarse con Dios y puedan vivir felices. Nosotros debemos de ayudar a todo el mundo a que se pueda encontrar con Dios. Por eso nosotros también somos un templo, que de nosotros sale agua para que todo el mundo pueda tener vida.
El Señor ya viene y todo el mundo debe de estar confiando en Dios, amándole a Dios, para que cuando el Señor Jesús venga, todos nosotros podamos encontrarnos con Dios cara a cara y podamos vivir felices para siempre con Dios. Y toda la Biblia Dios mandó a que le escribieran para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo y para que creyendo podamos tener la vida que es con Él. Bueno, niños, nuestra actividad va a ser muy fácil. Vamos a necesitar un pedazo de papel, un marcador y colores, una tijera y cinta y un vaso con agua. En nuestro pedazo de papel vamos a escribir Jesús es el Cristo y me unió con Dios. Lo vamos a pintar y recortar. Y se verá de esta manera. Vamos a cortar un pedacito de cinta. El pedazo de cinta lo vamos a colocar en la parte de atrás. Y lo que vamos a hacer con nuestro vaso de agua es que lo vamos a pegar de esta manera. Y el último paso, que es el más fácil, es que nos lo vamos a tomar. Y mientras nos lo tomamos, vamos a pensar y a recordar que Jesús es el Cristo y Él murió para reconciliarnos con Dios. Esa es el agua que salía del templo en el sueño que Dios le mostró a Ezequiel. Bueno, niños, entonces hasta aquí por el video de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal Finisher El Salvador y buscarnos en Facebook y en Instagram como Finisher El Salvador. El Señor ya viene por nosotros y nos va a llevar a encontrarnos con Dios cara a cara. Así que siempre tenemos que estar creyendo todos los días que Jesús es el Cristo. Dios les bendiga, niños. Jesús es el Cristo. Maranata.